Hola, muy buen día. ¿Qué tal a todos? Dios les bendiga. Les saluda en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional, vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga. Les damos la más cordial bienvenida a este breve estudio. La Iglesia Cristiana. Sabemos que existe ella, obviamente, probablemente todos los que estamos aquí escuchando, viendo este video, somos parte de alguna institución llamada Iglesia. O sea, no, sabemos sin lugar a dudas de que existe la Iglesia cristiana. Pero sin embargo, ¿qué es la Iglesia cristiana? ¿Qué es lo que la define? ¿Qué significa? Pero especialmente, ¿qué le da legitimidad a alguna institución que desea hacerse llamar Iglesia? Pues bueno, de eso queremos hablarles un par de minutos. En primer lugar, la palabra Iglesia viene del griego eclesía, que básicamente significa asamblea, reunión. No es un término que originalmente haya tenido un concepto de tipo espiritual, religioso, ni nada menos, sino simplemente eso, una asamblea, una reunión de personas. Pero en el caso de los cristianos, por supuesto, es la reunión precisamente de los creyentes. La definición bíblica original o más fácil de encontrar que tenemos, la encontramos en Mateo 18:20, que nos dice este versículo. Vamos a la Biblia, por supuesto. Nos dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Precisamente está hablando de una reunión, de un grupo de personas, por eso es más de uno, en donde estamos, o eventualmente estamos, reunidos, pero en el nombre de Cristo. Eso es lo que nos separa, nos diferencia de una reunión común y corriente de cualquier persona, de cualquier tipo de agrupación. También, ¿a qué va unido esto? A precisamente las palabras que nos entregó Cristo antes de su ascensión, en Mateo 28:20, donde nos dice, como parte de la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ¿quién es entonces, en dónde se cumple o debe cumplir esta palabra, enseñándoles que guarden las cosas que Cristo ha mandado? Precisamente en la iglesia. Sin embargo, obviamente hay elementos externos que nos demuestran fehacientemente lo que es una iglesia. Y esto es lo que originalmente el doctor Martín Lutero llamó las marcas de la iglesia. Nos referiremos a ella una a una, son en total 7. En primer lugar, la santa palabra de Dios, precisamente, la Biblia. Como nos dice 2 de Timoteo 3:16. Precisamente nos define o nos da una descripción de por qué esta palabra debe ser creída. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tengamos en cuenta lo siguiente, la palabra, la Biblia, o cualquier texto, puede ser cualquier texto escrito, no solo la Biblia, puede servir obviamente para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, pero ¿cuál es la diferencia entre esta palabra, la Biblia, y cualquier otra palabra? Es lo que nos menciona al principio del versículo, que es inspirada, revelada por Dios. Esta palabra, por tanto, es un medio de santificación. Por lo tanto, se cree, se confiesa, y por lo tanto, si eso se lleva a cabo, allí hay iglesia. Tan simple como eso. Ni más ni menos. Esta palabra es precisamente la que obra en nosotros los cristianos, los participantes de la iglesia. Y ahí, con ella se nos obra la santificación, todo milagro, tal como están narrados en los evangelios que realizó Jesucristo. Por todo lo mencionado es que es necesario preservar esta palabra, la doctrina que se desprende de esa palabra y la vida y testimonio que ella nos pide que tengamos.
No es un texto simplemente descriptivo, un texto, dirían algunos, muerto. No, es un texto que debe ser una palabra, un texto que debe hacerse vivo en usted y en mí y en toda persona que desee llamarse cristiana. Por lo tanto, es un legado demasiado importante para que no, para dejar de lado o eventualmente olvidarlo, como lamentablemente ha sucedido en estos últimos 2 siglos con muchos mal llamados teólogos, que se han alejado evidentemente de los principios de los doctrinales de nuestra fe. La palabra de Dios es un legado palpable, concreto, que Dios nos entregó para que el cristianismo de todos los tiempos, por lo tanto, es un legado demasiado importante como para pretender humanizarlo o hacerlo compatible con la imperfecta sabiduría del ser humano, en el caso de que la tenga. Insisto, recordemos, a lo primero que debe aferrarse el creyente es a la palabra de Dios. Todo lo que sabemos de Dios, de Cristo, de su obra, de su actuar en nosotros, lo debemos en primer lugar a la palabra de Dios, a la Biblia, no de otra manera. También, en segundo lugar, otra marca de la Iglesia es el santo sacramento del bautismo. Este también es lo que nosotros llamamos un medio de gracia, por medio del cual también somos santificados. Nos lava también del pecado. No es un favor que le hacemos a Dios, no es una muestra no es algo que el ser humano, el creyente le hace a Dios, sino que es algo que Dios hace actuando en nosotros. Por eso le llamamos el don del Espíritu Santo, donde nos es infundido el Espíritu Santo a nosotros los cristianos. Por eso mismo, es que el poder del bautismo no pasa por quien lo da, o por quien lo recibe incluso, sino por el poder que el sacramento mismo tiene. Por eso es que eventualmente si una persona llega de una iglesia distinta a la nuestra y ha sido bautizada previamente, nosotros no sería incorrecto, bíblicamente hablando, que nosotros le exigiéramos un nuevo bautismo. Sería deshonrar nuestra fe, deshonrar el propio bautismo que nosotros enseñamos. ¿Por qué? Porque, insisto, el bautismo tiene poder por sí mismo, independiente de quién lo haya administrado o de quién lo haya recibido. Lo importante, es cierto, obviamente tenemos un ordenamiento que nos dice que debe ser instruido, entregado, ojalá por un pastor, alguien que tenga la autorización formal para el ministerio. Pero eso es solo, obviamente, en caso de que sea estrictamente necesario. Pero no quiere decir que si el bautismo ha sido entregado por una persona que no es un pastor válidamente ordenado, como se suele decir, ese bautismo no vaya a tener validez. Tiene validez por sí solo, independiente de quien lo entregue o de quien lo reciba. Por lo tanto, precisamente por eso es que le llamamos un medio de gracia. La gracia de Cristo llega a nosotros por medio del bautismo. También, en tercer lugar, tenemos el sacramento del altar, o también algunos le llamarán la Santa Cena, la Eucaristía o la Cena del Señor, dependiendo de las diferentes confesiones cristianas a las que nosotros podamos pertenecer. Donde es administrado también, creído y recibido correctamente. Este es un signo público y un medio de gracia, también al igual que el bautismo. Es un testimonio público. Precisamente por eso nosotros, los cristianos luteranos confesionales, practicamos la comunión cerrada, porque en la Santa Cena, porque al participar de la Santa Cena estamos declarando una fe común. Y por lo tanto, si no compartimos plenamente esa fe común, esa misma doctrina común con las personas que están en la Santa Cena junto con nosotros, evidentemente estamos dando una señal equivocada de que esa persona cree algo distinto a nosotros. Por eso se dice, es un testimonio público. La Santa Cena no es algo es parte de la labor de la Iglesia, del culto público. Por supuesto, habrán casos particulares en donde debe hacerse en un grupo pequeño, un grupo privado, pero no es algo que un cristiano deba o pueda incluso esconder. Debe ser parte del culto público. Entonces, por lo tanto, aquí es donde está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, tal como lo señalan las palabras de la institución en la Biblia. Su poder, por lo tanto, es de bendición, al igual que el bautismo, de acuerdo al ser un sacramento. No requiere, por lo tanto, una santidad especial, como lamentablemente algunos
cristianos creen y han creído, especialmente por parte de quien la recibe. Pero debe ser obviamente tratada con dignidad y con respeto. No es cierto, es una ceremonia, pero es una ceremonia solemne, precisamente porque estamos declarando que es un medio de gracia y que ahí está la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo. Como Cristo mismo dijo, haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por vosotros ha sido derramada. Por ejemplo, se me viene a la mente el ejemplo, hablando de la santidad especial que algunos creen que es necesario tener para la Santa Cena. El famoso primer presidente de Estados Unidos, el señor George Washington, se sabía que él, que participó en su iglesia hasta el fin de sus días, pero escuchó en alguna predicación que su pastor decía que no había que presentarse ante la Santa Cena si uno no estaba particularmente digno, como lo decía, con algún tipo de santidad especial, como en un nivel espiritual más alto. Y a partir del momento en que él escuchó eso, dejó de participar en la Santa Cena en su iglesia y se retiraba del culto cuando se iniciaba la liturgia de la Santa Cena. Gran error de parte del señor Washington. Insisto, si fuese así como lo plantea la gente, o algunas personas, algunos cristianos, entonces, insisto, nuevamente sería casi un regalo que nosotros le hacemos a Dios en la Santa Cena, algo que va de parte del creyente hacia Dios, mientras que precisamente por ser un medio de gracia, la Santa Cena es algo que viene de Dios hacia nosotros, al creyente. Es Dios santificándonos a nosotros, no nosotros entregándole santidad a Dios, cosa que obviamente no tenemos la autoridad ni la capacidad de hacer. Dios no lo necesita. Para que este sacramento no sea una simple ceremonia mundana como lo puede ser cualquiera, una cena común y corriente, debe estar precisamente presente, ¿qué cosa? Lo más importante, la palabra. Si no hay palabra, para que los elementos no sean solo eso, elementos, el pan y el vino, sino sean la presencia de Cristo en ellos, debe estar la palabra. Volvemos al punto que nos importa, que no importa entonces lo bueno o malo que pueda ser el oficiante de la Santa Cena o quien la consagre, pues el sacramento lo es por la voluntad divina y no por la voluntad humana. Así pues, entonces, quien la consagre o recibe indignamente, se hace indigno también al sacrificio, al cuerpo y la sangre de Cristo. En este caso, Martín Lutero insiste en que este sacramento no es solo un signo de testimonio a los no creyentes, sino que también es de provecho y de bendición obviamente, para quienes ya somos cristianos y participamos de él. Si bien es cierto que el sacramento del altar, la Santa Cena, no necesita de la intervención humana para ser válido, esto no quiere decir que, por lo tanto, no debamos acercarnos al sacramento dignamente y preparándonos, ya sea con oración y con la fe en el corazón, y precisamente como lo mencionaba hace poco, con la palabra. El hecho de que Cristo haya dicho, haced esto en memoria de mí, es un claro indicador de que es imperativo, una orden, una bendita orden a cumplir por parte del creyente. Recuerden las palabras, haced esto, toma y come en memoria de mí. No es, por lo tanto, insisto, una posibilidad, un tema a tratar, a analizar. No, es algo pertinente, un bendito mandamiento de parte de Dios hacia el creyente. Entonces ahí también Dios hace su obra, recordamos su sacrificio, su amor por nosotros, su testimonio. Otro punto también de las marcas de la Iglesia es la llamada absolución pública, como lo señala Mateo 18. Nos dice la palabra. En Mateo 18, Mateo 18 se nos habla de cuando el cristiano está en ocasión de caer, de quién es el mayor. Dice en el Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vía cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado al fuego eterno. ¿Por qué todo esto? Precisamente porque está vinculado al perdón
pero especialmente al reconocer el pecado y por lo tanto tener el derecho a ser absuelto. O sea, antes de la excomunión o la disciplina eclesiástica, como se le llama en algunas ocasiones, debe haber primero una exhortación al arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, por lo tanto, debe existir esta absolución. O sea, por eso le llamamos el oficio de las llaves. Este oficio puede llevarse a cabo de manera pública, pero también de manera particular, según sea el caso. Eventualmente el cristiano, como lo señala el mismo Martín Lutero, puede sentirse tan acongojado por el pecado que prefiere hacer público su pecado y por lo tanto recibir públicamente también el perdón y que la gente note, además, si el pecado ha sido algo público. Pero tener en cuenta que no es oficio de un sacerdote o de una persona en particular, sino que es nuevamente lo que Dios actuando en el corazón del creyente y por lo tanto dándonos la absolución del pecado. Insisto, en ese caso el pastor, o como lamentablemente sucede en la Iglesia Católica Romana, en donde es el sacerdote el que absuelve el perdón del pecado al católico comulgante. No es así. El pastor, si es que declara absuelto el pecado, palabra importante, declara. No es que el pastor, el líder de la iglesia, absuelva el pecado, sino que simplemente declara algo que ya existe, que es la absolución y el perdón de los pecados. No es una autoridad que Dios nos haya dado a nosotros, el perdonar los pecados ante Dios. Nosotros perdonamos la falta, la ofensa, la deuda de nuestro prójimo, pero no en nombre de Dios, sino precisamente, ¿por qué? Porque esa es una labor que le compete a Cristo. Consumado es, precisamente, que por eso es que se nos abre el camino al perdón y por lo tanto la absolución. No tiene por qué ser la absolución parte de un camino pedregoso en donde los líderes de una iglesia o el conjunto de creyentes entorpezcamos la vida espiritual de una persona a causa de haber cometido un pecado. Recordemos, ante Dios no hay pecados ni grandes ni pequeños, simplemente se habla de pecados. Por lo tanto, o sea, pues si lo llevamos a un concepto económico, no hay diferencia ante Dios en robarse un centavo a robarse 1.000.000. Es lo mismo exactamente, es el hecho de que se robó, no la cantidad, no la manera, no, el hecho es que hubo un robo, o en este caso, pecado. Y ese pecado debe ser, si hay arrepentimiento en el corazón del creyente, debe haber perdón. No debe ser un proceso, como lo decía, largo, tortuoso, en donde, como sucede en algunas iglesias, personas que ya se han demostrado arrepentidas, pero se les priva temporalmente, en algunos casos años, de poder participar en la Santa Cena, independiente de que se hayan arrepentido estas personas, en donde prácticamente son lapidadas públicamente estos cristianos. Lamentablemente sucede en muchas iglesias, en donde más que ser esta una posibilidad de proclamar el perdón, más que proclamar el perdón, la iglesia lo que hace finalmente, al hacer un mal uso de la absolución, lo que se hace finalmente es una lapidación pública en contra del pecador. Insisto, debe haber exhortación, no podemos aplaudir el pecado, por supuesto, pero si hay arrepentimiento, debe haber de manera inmediata también perdón, como lo señala el Padre Nuestro. Otra marca de la iglesia, la ordenación de funciones. Obviamente, como en cualquier otra institución, y con mayor razón si es la iglesia cristiana, hay cargos que cumplir y es necesario que los ocupe la persona idónea para administrarlo. Ahí entra precisamente el tema de los dones que nos da Cristo. Tiene que estar vinculado, por lo tanto, esto a la mayordomía cristiana, saber administrar algo. Por ejemplo, como nos dice Efesios 4, 11 y 12. Vamos a la palabra. Nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación, palabra fundamental en estos versículos que acabo de leer. O sea, la ordenación de funciones sirve para que seamos perfeccionados, para que seamos edificados.
Eventualmente, si usted no tiene el don de la predicación de la palabra, no tiene la capacidad oratoria, la capacidad de hacer un correcto sermón, bueno, no es un pecado no saber, por ejemplo, solo dando este ejemplo, no saber dar un sermón. No todo cristiano lo va a saber hacer eso. No todo cristiano eventualmente puede dar un estudio. No todo, o en mi caso, yo no tengo el don o la capacidad de administrar correctamente los bienes económicos. Por lo tanto, ¿qué es lo responsable en mí? Si lidero una iglesia, cederle esa labor a algún hermano en Cristo que sí conozca de dicha administración. Yo no sé manejar dinero en lo personal, por lo tanto es mejor que eso se lo conceda a una persona que sí lo sepa hacer. Es una cuestión de, como lo decía, de administrar correctamente los dones que tenemos, de mayordomía, pero también de responsabilidad y incluso de amor a nuestro prójimo y amor a Dios. Solo actuar, por lo tanto, en lo que nos es pertinente y que somos capaces de hacer. No más, no menos. Insisto, no es pecado no saber preparar un estudio bíblico. Lo que sí sería pecado en este caso es pedir yo a dar un estudio bíblico sin tener la capacidad de realizarlo de manera correcta. Y por lo tanto no estaría, y solamente eventualmente estaría satisfaciendo mi ego en vez de edificar, como dice acá, la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo importante, no mi vanagloria. Debemos entonces recordar que no todos estamos capacitados para todo. También, y como les digo, es una muestra de responsabilidad. La autoridad que pueden acarrear estos cargos no debe ser, por lo tanto, motivo de vanagloria, sino muy por el contrario, es un motivo y una oportunidad de humildad, pero también de servicio. Es una responsabilidad en humildad y servicio. No debemos olvidar eso. Y un penúltimo punto es la oración pública. ¿Por qué en este caso se señala como una marca de la iglesia la oración pública y no la oración privada? Porque uno en privado no es en sí mismo iglesia, uno es parte de la iglesia, estando yo solo. Yo soy parte de la iglesia, pero no soy como yo, Andrés, persona natural, estando solo, no soy una iglesia en sí misma, sino que debo estar en comunión con mis demás hermanos. Por lo tanto, por eso es porque la oración en este caso, la oración de la iglesia es en alabanza y agradecimiento a Dios. Por lo tanto, en la iglesia debe llevarse a cabo públicamente esa oración. Por ejemplo, los salmos son un tipo de oración precisamente por la alabanza que hay en los salmos. La oración, por lo tanto, hay que tener en cuenta lo siguiente. La oración no es para torcerle la mano a Dios, para muñequear con Dios respecto de su voluntad, sino al contrario, son para entregarnos a la voluntad de Dios que es perfecta. Eventualmente yo puedo estar orando, incluso con mis hermanos en la iglesia, puedo estar orando por un motivo equivocado y por lo tanto estar pidiendo que Dios actúe en contra de su voluntad. Por lo mismo, entonces, recordemos, por eso la oración no es un sacramento. ¿Por qué? Porque la oración, es cierto, es elevada del creyente hacia Dios, mientras que la palabra de Dios es entregada de Dios hacia el creyente. Es cierto, viene de un creyente, pero el creyente no es perfecto, el creyente es también pecador. Por lo tanto, la oración va de un parte de un creyente, de un ser humano pecador, a un Dios que es santo. Por eso insisto la diferencia con la palabra de Dios. Muchas veces está la confusión, precisamente de que la Biblia es lo más importante en la vida espiritual que la oración es lo más importante en la vida espiritual del creyente. No, un rotundo no. Lo más importante en la vida espiritual del creyente es precisamente la Santa Biblia. ¿Por qué? Piénsalo así. Si yo leo las páginas de la Biblia, de principio a fin encuentro la oración presente. En cambio, la oración por sí sola me lleva a la palabra. No, de ninguna manera. Por lo demás, podría eventualmente estarle orando a Buda, a Alá, pero en cambio la palabra de Dios solamente me habla del Dios de la Biblia, del Dios suyo, del Dios mío. Por eso es que la oración, insisto, debe estar subordinada a la palabra, porque en la palabra Dios
En la palabra de Dios, en la Biblia, Dios nos deja claro lo que es correcto orar, incluso la manera correcta de orar y cuál no lo es. Por lo tanto, por eso los luteranos confesionales, a la luz de la Biblia, no llamamos a la oración un medio de gracia. No quiere decir, que nosotros, los luteranos confesionales, obviamente le restemos importancia a la oración. Claro que se la damos, es fundamental, pero, insisto, la oración siempre va a ser fruto de lo que nosotros obtengamos de la Biblia, no al contrario. La Biblia nos lleva a la oración por sí sola no nos lleva a la Biblia. Y finalmente, la otra marca de la iglesia es la cruz. Como nos dice la misma Biblia, toma tu cruz y sígueme. El pueblo de Dios, por lo tanto, debe y ha pasado y va a seguir pasando persecución, tentación y mal. Evidentemente la tentación, la persecución que hoy se puede sufrir no es la misma que sufrieron nuestros antepasados, hermanos en la fe, ya sea desde la época de la Reforma o en el caso de Latinoamérica, cuando todavía estaba vigente la Inquisición. Ese tipo de peligros ya, gracias a Dios, no existen. No vamos a morir en manos de la Inquisición por medio del fuego de la hoguera. Gracias a Dios, ese es un tema pasado. Sin embargo, la persecución no tiene por qué ser algo tan radical para que eso suceda. Para que haya persecución no tiene por qué estar vinculada a la muerte. Eventualmente usted puede ser discriminado por ser creyente, por las enseñanzas ético-morales que entrega la Biblia, que en muchos casos ya están por el mundo secular, por el mundo no cristiano, ya están siendo dejados de lado. Temas como el matrimonio homosexual, ahora la mal llamada ideología de género, el aborto. Si usted como cristiano, y espero que si suceda eso, se declara en contra de estos hechos que acabo de mencionar, claro que va a ser criticado por la amplia mayoría de la sociedad. Como dicen algunos, va a llegar el momento en donde decir que el aborto es un asesinato nos va a significar a los creyentes, a los cristianos, terminar en un tribunal o eventualmente pidiendo disculpas a una mujer que se ha realizado un aborto. Pero, insisto, eso también es persecución. Claro, evidentemente no de la misma gravedad cuantitativa que lo tuvo durante siglos, pero ese tipo de cosas son persecución igual. O sea, hoy en día, lamentablemente, incluso dentro de los mal llamados cristianos, hay cristianos que se burlan de cristianos como usted o como yo por el hecho de creer que Cristo resucitó corporalmente y lo consideran que eso es una señal de ignorancia, que es absurdo creer en eso. Insisto, personas que son creyentes, pues, o que se dicen ser creyentes. Eso, insisto, también es una persecución. Pero, sin embargo, toda esta persecución, esta cruz de la que hablamos, nos sirve para aferrarnos a Cristo y su palabra, como lo señala Mateo 5, del 10 al 12. Nos dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan todo clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Frase importante, en los cielos es el galardón, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Insisto, el cristiano va a padecer persecución, ya sea incluso de manera verbal. Eso también es un tipo de persecución. Hoy en día, insisto, prácticamente para muchos, declararse alguien que cree en doctrinas tan básicas, fundamentales para cualquier cristiano, como lo ha sido durante siglos, como la resurrección corporal de Cristo, los milagros tal como están señalados en la Biblia, es motivo de crítica, de burla de parte de otros mal llamados cristianos. Pues bueno, eso también es persecución. Pero, como lo digo, que nos sirva esto para cultivar, de hecho, los frutos del Espíritu: paz, gozo, paciencia, perseverancia, amor. Insisto, precisamente para eso nos sirve, para cultivar el fruto del Espíritu, mejor dicho. O sea, con esta cruz se nos disciplina y también se nos santifica. Estas 7 marcas que he mencionado
Son manifestaciones principales de la obra salvífica de Dios, o Lutero las llamaba 7 medios de santificación. Las marcas de la iglesia son precisamente patrimonio de ella, de la iglesia, como cuerpo de Cristo, no de una persona en particular. Eso es lo que nos diferencia precisamente de otras iglesias, como la Iglesia Católica Romana. Para nosotros, nosotros nos debemos a la palabra de Dios, a todo lo que hemos mencionado. No que una autoridad, ni aunque sea un pastor con mucha importancia, no dependen de él estas marcas, dependen de Dios mismo, que se ha revelado en su palabra. No dependen de una persona en particular. Demos gracias entonces a Dios, que nos ha bendecido con estas marcas y nos hace partícipes de ellas. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Se despide de vosotros, vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional.